El objetivo de la campaña Atrévete a criar con amor, tus acciones dejan huella, es difundir la ley 30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición abarca no solo el ámbito del hogar y la familia, sino también de la escuela y de todos aquellos lugares donde los niños y las niñas están. Queremos difundir que el castigo como forma de corrección o para educar a niños y adolescentes está prohibido por ley y que tienen derecho al buen trato, es decir, a tratarlos con cariño, a recibir cuidados, afecto, protección, a corregir sin usar la violencia, sin pegar, sin gritar, sin humillar, prestándoles atención, conversando, brindando confianza y sobre todo conversando mucho con los adolescentes y con los chicos. La data oficial del Estado señala que los niños de 9 a 11 años alguna vez en su vida han sido violentados física o psicológicamente, el 73% de los niños de 9 a 11, y en los adolescentes de 12 a 17, el 81.3% han sido víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que vive, es decir, está en el entorno familiar. Estamos hablando de insultos, lisuras, humillación, golpes, la correa, la soga, jalones de cabello, orejas, cachetadas, etcétera. Todo eso lo que queremos difundir con la campaña Atrévete a criar con amor es señalar que hay distintas pautas de crianza positiva en el que debemos trabajar con los padres, con los educadores y con los niños para entre todos crear normas de convivencia donde todos nos respetamos entre todos. Así es. Si nosotros humillamos a los niños desde chiquitos, les pegamos, los tratamos sin afecto, lo que estamos haciendo es quebrando su confianza. Estos niños y adolescentes van a crecer no solo tímidos, probablemente algunos sean violentos, más grandes y reproduzcan la violencia, otros va a afectar no solo la autoestima, sino su comportamiento y sociabilización frente a otros niños o adultos, inclusive puede afectar su desempeño escolar y más adelante su desempeño en el trabajo, lo que decidan hacer. Así es, Percy, tienes toda la razón. La violencia contra la niñez no solo es en el estrato bajo, está en todos los estratos, en todos los niveles, y por eso es que es tan importante que se difunda que hay una ley que lo prohíbe, porque los adultos pensamos que los niños son nuestros, no son sujetos de derecho, sino objetos a los que podemos hacer lo que queremos con ellos. Y un ejemplo muy simple que yo siempre pongo es cuando nosotros adultos trabajamos con otros adultos, no nos golpeamos cuando ellos no nos entienden, cuando no estamos de acuerdo. Lo que hacemos es conversamos, planteamos ideas, proponemos para solucionar cómo podemos trabajar mejor. Lo mismo tiene que ser con los niños y los adolescentes. Nosotros tenemos que conversar con ellos y establecer reglas y comportamientos de manera conjunta, ya sea en la casa, en el hogar o en la comunidad, sin utilizar la violencia. En los últimos años, el tema de la violencia hacia la niñez se ha acentuado en el sentido de que más personas están denunciando el hecho. Hay un conocimiento de los derechos, no solo de los adultos, sino los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que está haciendo que adultos, la sociedad civil, sobre todo indignada por estos hechos, denuncien ante las autoridades
que algunos padres y madres de familia utilizan el castigo físico o la humillación contra los niños para corregirlos. Y eso es lo que ha hecho que se visibilice más este tipo de violencia. No significa que hayan más casos, sino más bien que se está visibilizando este tipo de violencia. Y lo que se requiere en esta campaña nacional contra el castigo físico y humillante por IPRODES, Save the Children, Paz y Esperanza, Acción por los Niños y otras organizaciones es atrever a los padres y madres de familia a desafiarlos de que hay otras formas de crianza con los niños y que no es la violencia. Es al entorno cercano al niño, pero también a los educadores. No solo tenemos en nuestra página, en nuestro blog sincastigo.wordpress, pueden encontrar materiales, pero también pautas de convivencia y crianza para con los padres, pero también tiene que ver con la difusión de los derechos de los niños y adolescentes. Ellos también tienen que conocer que hay una ley que los protege, tienen derecho a opinar y participar en todo lo que les afecte, y también para promover el buen trato entre en la escuela. También además es la difusión de la ley, y la ley señala que está prohibido el castigo físico y humillante en todos los ámbitos donde transcurre la niñez y la adolescencia, es decir, en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Y entonces tratamos de apelar al adulto que se atreva a criar con amor a niños, niñas y adolescentes. Hemos lanzado la campaña hace menos de un mes. Estamos en la difusión a través de redes sociales de la campaña, y en las siguientes, el próximo mes vamos a organizar un foro nacional, probablemente en el Congreso, estamos coordinando eso, para difundir la ley, pero además para conversar no solo a partir de el enfoque legal, sino también psicológico, de cómo debemos de relacionarnos con los niños, niñas, adolescentes para el derecho al buen trato. Estamos conversando con la Defensoría del Pueblo en algunas localidades donde tenemos oficinas descentralizadas. También se ha enviado a, por ejemplo, en Ayacucho, en Huánuco y en Junín, y se está conversando con los gobiernos locales y regionales para que se difunda a través de sus demunas, de las Defensorías de los Niños, Niñas y Adolescentes, este material informativo. Yo apelo a los padres de familia y a los educadores que si queremos niños fortalecidos, niños que no estén afectados su autoestima, que estén alertas en la escuela y que tengan un buen desempeño, no del futuro, sino ahora en el presente, los niños y niñas adolescentes del presente. Si queremos que ellos sean niños alegres y que no tengan problemas, debemos de utilizar el afecto, el cariño, y la comunicación es muy importante. Y les digo que se atrevan a criar con amor, porque sus acciones dejan huella. Muchas gracias, Percy. Hasta luego. Somos un grupo de instituciones que estamos trabajando el tema de difundir la ley 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición es a nivel nacional. La ley recién ha salido en diciembre del año pasado, y el objetivo de la campaña Atrévete a criar con amor es desafiar a los padres de familia y a las mamás y al entorno familiar donde se desenvuelve el niño, así como también el entorno educativo, que hay otras maneras de criar a los niños sin tener que castigarlos, ni utilizar el castigo físico, ni la humillación,
Por ejemplo, el jalar las orejas, el decirle que es un burro, el estigmatizarlo. De acuerdo a las cifras oficiales del Estado peruano, el 73,8% de los niños entre 9 y 11 años han sido alguna vez en su vida víctimas de violencia, ya sea psicológica o física, dentro del entorno familiar, es decir, en casa. Y entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 81% ha sido víctima de violencia en su hogar. Nosotros tenemos una campaña que la pueden encontrar en la página web sincastigo.wordpress. Atrévete a criar con amor. Es una campaña donde estamos IPRODES, Acción por los Niños, Save the Children, Paz y Esperanza y otras organizaciones. Y ahí pueden encontrar no solo materiales que pueden descargar y les pueden, donde los papás o los maestros, inclusive los mismos niños y adolescentes, pueden ver qué es el castigo físico, qué es el castigo humillante. Esta ley señala que los niños y adolescentes tienen derecho al buen trato, es decir, a recibir cuidado, afecto, protección, vivir en un ambiente armonioso, y da pautas para los padres de familia para criar a sus hijos de una manera distinta, con afecto, con amor, pero también con disciplina, y esto se llama desde la crianza positiva, es decir, nosotros no necesitamos la violencia para corregir a nuestros niños. Podemos tratarles con afecto sin pegar y gritar, conversar con ellos, llamarles la atención, hay que darles mucha confianza y hay que conversar mucho con ellos. Además, lo que tú has dicho es correcto. A veces señalamos que estamos bajo mucho estrés, ya sea no solo en el trabajo, sino también en el día a día cuando vamos en el transporte público, y sin embargo entre los adultos no nos andamos pegando, insultando debido a causa del estrés. No lo resolvemos de esa manera, sino que lo resolvemos conversando. En el mismo sentido, la idea es que los adultos para con los niños conversen, dialoguen, y no necesitamos utilizar la violencia ni física ni psicológica para corregir pautas de crianza que creamos que no son las más adecuadas.